Es, generalmente aparecen en adultos jóvenes. Doctor, disculpe, cede solo la mitad de la diapositiva. Ya, un ratito. Un ratito. Ahora. Sí, ahora sí, doctor. Entonces, a ver, les decía que en realidad es una patología muy frecuente, ¿no? En la práctica clínica y se presenta en todos los niveles de categorías de atención sanitaria, ¿no? Entonces, generalmente les decía, se presenta a adultos jóvenes y también con mayor incidencia en mujeres posmenopáusicas por aumento de la resorción ósea, ¿no? En niños, las litiasis urinarias ocurren por anomalías metabólicas o acidosis tubular renal. En realidad, como les decía, nosotros deberíamos tal vez abocarnos a la presencia de estos cálculos, ¿no? Llamados litiasis o piedras, solamente en el riñón, ¿no? Pero sin embargo, así como hemos estado revisando las infecciones urinarias, la tuberculosis renal misma, es bastante difícil que solamente se tenga que enmarcar solamente en el riñón, sino también se presenta en las otras partes de la vía urinaria, ¿no? En realidad deberíamos hablar de nefrolitiasis, pero es mejor hablar de urolitiasis, ¿no? Urolitiasis engloba todo, ¿no? La presencia de cálculos, no solamente en el riñón, sino en toda la vía urinaria. Estamos hablando del uréter, de la vejiga y, ¿por qué no?, de la uretra, ¿no? Entonces, se va a presentar en todas las etapas de la vida, esta patología, y obviamente cada vez más está relacionado con el desarrollo económico de los países, ¿no? Es así que en Estados Unidos los 3 procesos urológicos más frecuentes son las afecciones prostáticas, bueno, como también en nuestro país, en nuestro medio, ¿no? Las infecciones urinarias y justamente la litiasis renal, ¿no? Un 30% de estos pacientes tienen al menos un familiar de primer grado que también la padece, ¿no? Por eso siempre cuando nosotros investigamos casos de litiasis urinaria, ¿no? Debemos preguntar si hay algún pariente, ¿no? Algún familiar, sobre todo de primer grado, que lo padece o lo ha padecido, ¿no? Entre las litiasis idiopáticas, que son, digamos, también un problema frecuente, ¿no? Las que no se conocen las causas, hay casos con hipercalciuria hereditaria y litiasis renal cálcica familiar ligado al cromosoma X. En cuanto a la etiopatogenia, ¿cuáles son los factores anatómicos que van a alterar el curso urinario, ¿no?
Es decir, toda alteración del curso urinario, ¿no? Toda alteración del flujo urinario van a, ¿no?, dar como resultado las infecciones urinarias y también las litiasis. Entonces, en caso de estos factores anatómicos a nivel renal, por ejemplo, el riñón en herradura, el riñón esponja, el riñón poliquístico, las ectopías renales, los quistes de seno renal, las necrosis papilares, las tuberculosis renal, las pielonefritis crónicas, bueno, en fin, las postraciones, los pacientes pueden provocar, digamos, alteración del curso, del flujo urinario a nivel renal, y esto es condicionar a la presencia de cálculos o a la formación de los cálculos, ¿no? A nivel de los cálices tenemos las megacaliosis, los quistes caliciales, divertículos caliciales, estenosis. A nivel del urétero pelvis o piélicas tenemos el megauréter, la duplicidad de vía, ¿no? El ureterocele, los ureterohidronefrosis, en fin. O sea, todo lo que significa alteración del flujo urinario puede terminar haciendo litiasis o formación de litiasis. En cuanto a la teopatogenia, ¿cómo es de que se forman estas piedras, estos cálculos, ¿no? Estas litiasis. Entonces tenemos que revisar la teoría físico-química, ¿no? Entonces hay varias etapas en las cuales el cálculo se va a formar. Primeramente tiene que tener un núcleo. Eso se llama la nucleación, ¿no? Y esto va a depender de muchos factores, ¿no? Fundamentalmente la precipitación de sustancias que pueden nuclear. ¿Cuáles son esas sustancias? Los detritus, o sea, los restos celulares, los cilindros urinarios, ¿no? Restos de epitelio, o sea, células, agregados amorfos o cristales. Estos, en buena cuenta, van a formar el núcleo, la parte central, la parte nuclear, por eso se llama así, ¿no?, de las piedras, de estos cálculos. A esto, ¿no?, a esto va a haber la otra etapa, que es la agregación de cristales, ¿no?, para lo cual va a llevar a mayores tamaños, dependiendo, ¿no?, del tipo de cálculo que se está formando, ¿no? Una vez agregado, estos crecen, ¿no? Va a haber el crecimiento, y finalmente estas piedras se van a fijar o a anclar a nivel de las células tubulares o el epitelio papilar, ¿no? Entonces, fíjense, pasa una serie de etapas, no es cuestión de que se formen las piedras y se acabó el problema. Primero se va a nuclear, se va a agregar, va a crecer la piedra, ¿no? Y finalmente tiene que pegarse, así como los microbios hemos visto, ¿no? Tienen una serie de elementos para los cuales se ancla, se pegan, ¿no? Entonces, una vez ya fijos, crecen hasta alcanzar el tamaño definitivo, dependiendo del tipo de cálculos o de piedras. Entonces, en la orina existen una serie de sustancias que van a influir en la nucleación, justamente en estas etapas, ¿no? En la agregación y el crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos promotores, ¿no?, que van a provocar o a ayudar a que se nucleen, se agreguen, crezcan, se fijen finalmente, ¿no? Son los glucosaminoglicanos, la sustancia A, los uromucoides, los uratos, proteínas acídicas, ¿no? Así como hay promotores, también hay inhibidores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos grupos, ¿no? Del oxalato, por ejemplo, tenemos inhibidores como el citrato, el pirofosfato, las glicosaminoglicanos, la nefrocalcina, uropontina, las proteínas de Townes-Horsfall, ¿no? Y de los fosfatos tenemos el citrato, el pirofosfato, la nefrocalcina, el magnesio. Serie de elementos que van a permitir que naturalmente se defienda en nuestro organismo y puedan inhibir, ¿no? Y también tenemos complejadores como el magnesio y el citrato. Entonces, todas estas van a permitir, o sea, es un contrapeso, ¿no? Es una balanza. Quienes promueven la formación de cálculos, quienes inhiben la formación de cálculos y aquellos que ayudan, vamos a decir, a la formación de cálculos, o también ayudan positivamente o ayudan negativamente para la formación de estas piedras o estos cálculos, ¿no? Otros factores que van a permitir la formación de estos cálculos son el pH, la fuerza iónica de este medio,
Por ejemplo, en las litiasis úricas del ácido úrico, que dicho sea paso, es una de las más importantes también de formación de cálculos, y las cistínicas se favorecen en medio ácido, ¿no? En medio ácido. Y en medio alcalino, por ejemplo, tenemos las litiasis de los fosfatos, ¿no? Entonces también el pH, ¿no? Va a ser un factor importante para la formación de estos cálculos. ¿Cuáles son los tipos de cálculos? ¿Cuáles son los constituyentes de químicos, vamos a decir, de estos cálculos? El grupo del ácido úrico tenemos en dos formas, el anhidro y la dihidrato, ¿no? Los uratos es otro grupo de cálculos en forma de ácido de amonio, ácido de sodio. Oxalatos tenemos el calcio monohidratado, el calcio dihidratado. Tenemos cálculos de cistina, de santina y esta gama de grupo importante de cálculos de fosfatos, ¿no? Acá tenemos una serie de tipos como la hidroxiapatita, la carbonoapatita, el fosfato ácido de calcio dihidratado, fosfato tricálcico, el fosfato octacálcico, el fosfato amónico magnésico hexahidrato, ¿no? Que es el cálculo coraliforme, ¿no? El fosfato magnésico trihidratado. Como verán, entonces son una serie de tipos desde el punto de vista químico, la formación de estos cálculos, ¿no? Dicho sea de paso, los cálculos más frecuentes son de oxalatos y de fosfatos, precisamente, ¿no? El 85% de los cálculos está conformado de oxalato y fosfato de calcio, ¿no? Y luego seguido por el ácido úrico, ¿no? Más o menos en un 8 a 10%. Y luego ya vienen los otros tipos. Desde el punto de vista clínico, la variación clínica, la presentación clínica es muy abigarrado, muy amplio, ¿no? Puede ir desde un caso asintomático, o sea, teniendo las piedras, no tener ninguna sintomatología, ¿no? Hasta dolores tan intensos, ¿no? Tan severos, ¿no? Que pueden llevar incluso a trastornos de tipo de neurovegetativos, ¿no? Entonces, este dolor va en forma de cólicos o dolores sordos a nivel lumbar, ¿no? O a la micción muchas veces. Este dolor, ¿no? Vamos a ver si tenemos... Ya, bueno, hay que ya mencionar en todo caso, no hay ampliación de los cólicos. Decía que puede ir desde casos asintomáticos hasta dolores tan intensos en forma de cólicos, ¿no? Y precisamente el cólico renal es uno de los cólicos más intensos que puede presentar el organismo, ¿no? Es el cuarto dentro del ranking en cuanto a la intensidad de la presentación. Bueno, solamente para hacerles conocer, el primer dolor es el dolor a nivel cerebral de un aneurisma roto, ¿no? Que incluso estos pacientes ya no viven para contarlo, ¿no? Son dolores tan intensos, ¿no? que pueden presentarse. En segundo lugar está el dolor por infarto cardíaco, ¿no? El tercer dolor es el dolor del parto. Y el cuarto dolor es este dolor de tipo cólico por la presencia de un cálculo. Por eso es de que, bueno, en algún momento nosotros como médicos, tanto generales como especialistas, nos topamos con este tipo de pacientes con dolores tan intensos, que los dobla, como siempre digo, en 8, ¿no? Buscan posiciones, pacientes que están intranquilos, se paran, se sientan, se echan, es decir, buscan alguna posición en la cual tenga que disminuir el dolor, ¿no? Y como siempre les digo a los alumnos, el día que tú calmes un dolor cólico, seguramente vas a ser bien reconocido por el paciente, ¿no? Es un dolor muy intenso, ¿no? Como les decía, estos dolores se inician en la región lumbar, ¿no? En la región lumbar, y son dolores que se irradian,
¿no? A la parte anterior en el abdomen, a nivel de las fosas ilíacas, ¿no? A nivel del flanco, y muchas veces estas pueden irradiarse incluso a la región genital, ¿no? Dependiendo, porque cuando hay cólico, significa que la piedra se ha desprendido. Hemos visto, ¿no? Que ahora que les estoy comentando, estas piedras se crecen, se forman, se nuclean y se anclan, se pegan al uroepitelio, ¿no? Y el momento que se desprende, porque el organismo tan sabio dice, esta piedra no corresponde normalmente al organismo, y tratan de expulsar, se moviliza, y el momento que justamente se ha desprendido de la zona de anclaje de la vía urinaria, es que esta piedra, en el afán de zafar, de irse por la vía urinaria, es que se va a bloquear en el camino, ¿no? Ya sea en los cálices, a nivel del uréter, en fin, y ahí empieza el dolor, ¿no? Entonces, el dolor es la lucha entre obviamente como piedra, estas, al momento de bloquearse en la vía urinaria, van a producir alrededor un proceso inflamatorio y esto se hincha y peor lo agarra la piedra, pues, ¿no? Entonces, ahí viene la lucha entre querer seguir avanzando, seguir su recorrido la piedra y la lucha en que, bueno, ¿no? Del cólico que va a presentar esto, ¿no? Entonces, por eso justamente ahora vamos a ver en el tratamiento, tenemos que administrar antiinflamatorios, ¿no? Y antiespasmódicos para poder hacer de que la piedra se suelte y siga su camino, ¿no? La idea es de que esta piedra llegue pues a la vejiga y pueda expulsarse. Bueno, todo eso va a depender también del tamaño, del tipo de cálculo, ¿no? Entonces, como les decía, estos cólicos pueden ir con alteraciones de tipo neurovegetativos, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede presentar taquicardias, puede presentar incluso hipertensión arterial, el paciente se encuentra sudoroso, pálido, ¿no? En fin, todos estos trastornos que pueden producirse, ¿no? A raíz de este dolor tan intenso, ¿no? Es necesario diferenciar de un dolor de tipo cólico, como el que estamos mencionando, con dolores de tipo intestinal, ¿no? Apéndice. Muchas veces podemos confundir con esto, por eso el diagnóstico diferencial tiene que ser claro, ¿no? Entonces, es necesario. Como ahora yo tengo una paciente en la clínica que ha venido hace 3 días con un dolor muy, muy intenso, ¿no? Un dolor unilateral. Usualmente, eso también es necesario que lo tengan claro, usualmente el dolor es unilateral, el dolor lumbar es unilateral, ¿ya? En un lado. Y lo clásico, usted dice, doctor, este dolor se viene hacia adelante de la barriga, ¿no? O a la región del genital. Eso es lo clásico. Pero por ahí, pues, cuando uno hace un examen, puede confundirse con una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Una apendicitis puede fácilmente presentar el mismo tipo de dolor. Y cuando uno hace la presión en el cuadrante inferior derecho del abdomen, pareciera que es apéndice, ¿no? Bueno, entonces yo tuve que, de todas maneras, conversar con el cirujano para ver, pues no va a ser de que estamos pensando en que es un cálculo que está enclavado. Y justamente este tipo de cálculos, ¿dónde se llega a enclavar o ya bloquearse? A nivel de la tercera parte del uréter, ¿se acuerdan? La tercera parte del uréter es a nivel ya intramural de la vejiga. Es la parte donde se estrecha el uréter, ¿no? Para ingresar ya a la vejiga, precisamente. Y ahí, pues, al bloquearse presenta un dolor tan intenso que fácilmente puede hacer confundir con una apendicitis, ¿no? Incluso la palpación, el paciente reacciona cuando haces la palpación, ¿no? ¿No? Entonces, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Como les digo, con estos dolores, con abdomen agudo, con síndrome doloroso abdominal, apéndice, cólico biliar, o
también las pielonefritis, ¿no? Parece que es una pielonefritis, ¿no? Y esto fácilmente también podría llevar a un cuadro casi similar. No se olviden, cuando hay pielonefritis, hay dolor en la región lumbar, ¿no? Entonces, este dolor tiene muchas características, muchas situaciones que se puede presentar. Hay cosas también rarezas que se dan, ¿no? Te dicen, doctor, el dolor es en el lado derecho. O sea, se señalan, ¿no?, donde está la región lumbar derecha, ¿no? Y cuando le haces la ecografía o algún estudio de imagenología, en realidad las piedras están en el lado izquierdo. Pareciera que hay este dolor que se llama el contrarreferido, ¿no? O sea, como que se va al otro lado, más bien el dolor, cuando la piedra está en el otro lado, ¿no? Y también situaciones que se pueden presentar, ¿no? Por un acto reflejo neurológico, ¿no? De tipo neurovegetativo, ¿no? Se puede presentar la anuria. Nosotros hemos tenido casos en los cuales dolores tan intensos, paciente dejaba de orinar, como que, bueno, cualquiera se pone a pensar, dice, oye, no va a ser que tenga 2 piedras en el uréter y que no deja pasar la orina, ¿no? Pero no, es un acto, un reflejo de tipo neurológico. Y hemos llegado a dializar, son casos pues de rarezas que se presentan. Entonces, no solamente el tema viene con el dolor de tipo cólico, como usted refería, de tipo retortijón, ¿no? Sino también con situaciones como las que estoy mencionando, desde el punto de vista cardiovascular, incluso de función renal, ¿no? Bueno, en fin, repito entonces, la presencia de un cálculo en la vía urinaria, riñón o vías urinarias, puede ir desde casos asintomáticos, o sea, el paciente está con la piedra, no pasa nada, la piedra está anclado ahí, se acabó. Pero cuando se desprende, ahí viene el problema. En el afán de zafar por la vía urinaria es de que se bloquea por ahí, empezó el cólico, ¿no? Es como los derrumbes, ahora que estamos ya en tiempo de lluvias, ¿no? Uno pasa por la carretera y boom, se desprende, caen las piedras, y es igualito. Ese momento que está cayendo la piedra, el paciente está empezando con el cuadro clínico, con los dolores. Además de esto, el paciente obviamente como tal, estas piedritas no son redonditas, bonitas, pues que van a caer y van a avanzar por la vía urinaria, ¿no? Son piedras pues que tienen una serie de irregularidades, ¿no? Incluso muchas veces esta piedra pueden tener astillas que puedan anclarse o lesionar la vía urinaria, entonces el paciente empieza a sangrar, ¿no? Puede presentar hematuria y como tal también, ¿no? Se puede contaminar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay alteración del flujo de la orina. Toda alteración del flujo de la orina o el curso de la orina, ¿sí?, termina siendo infección urinaria. En este caso, fácilmente van acompañados de infecciones urinarias. Entonces, el paciente está con polaquiuria, está con disuria, en fin, ¿no? Entonces, estas son lo que el paciente puede presentar. Otras manifestaciones, puede haber una piuria estéril como la tuberculosis, ¿no? Puede haber proteinurias, pero muy, muy leves, ¿no? Disuria, estrangurias, fíjense, expulsión de arenilla. Muchas veces el paciente viene, doctor, estos son los cálculos que he encontrado en el sedimento de mi orina, ¿no? Lo traen esos pequeños cálculos o arenilla y que nos va a permitir hacer el estudio químico, ¿no? Entonces, este es el cuadro clínico de estos pacientes. Como les digo, no solamente es el dolorcito en la región lumbar, porque muchas veces nosotros nos encontramos con pacientes de este tipo, sino puede también complicarse desde el punto de vista cardiovascular, renal, ¿no?, y otros órganos. ¿Qué complicaciones podemos tener a causa de la litiasis, las hematurias, que ya habíamos mencionado? Muchas veces pueden ser indoloras, infecciones urinarias, incluso, ¿no?, puede presentarse insuficiencia renal aguda por obstrucción, pero tendría que ser por una obstrucción, unas pedrotas, y tendría que ser bilateral, lo cual es un poco inusual, ¿no? La insuficiencia renal aguda se puede producir por un tema de tipo neurológico, como lo que les contaba, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al cuadro clínico, ¿no? Para hacer diagnóstico de litiasis renal o urolitiasis, obviamente la historia clínica es importante, hacer un examen físico, ¿no?, del paciente,
Y luego hacer estudios de sedimento urinario, una placa simple de abdomen, ¿no? En la radiografía nos va a permitir diferenciar. En esto, bueno, ahora con esto del avance tecnológico, ya prácticamente estamos utilizando más las tomografías, ¿no? Las tomografías, sobre todo el helicoidal multicorte, que nos permiten incluso diagnosticar y visualizar cálculos de 2 a 3 milímetros, ¿no? Pero sin embargo, antes de esto se utilizaba bastante las radiografías simples de abdomen. Y acá pues nosotros podemos evidenciar cálculos, ¿no? Entonces, cálculos radiotransparentes, aquellos que no se pueden ver habiendo el cálculo, y los radioopacos, ¿no? Los radioopacos, por ejemplo, son los cálculos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, eso sí se pueden ver, ¿no? O sea, los cálculos cálcicos, ¿no? Se pueden visualizar. En cambio, los radioopacos, como el de ácido úrico, no se pueden ver. Entonces, se clasificaba así, ¿no? Cálculos radiotransparentes y los cálculos radioopacos, ¿no? Solamente con la radiografía simple de abdomen. Pero como les digo ahora, con las tomografías podemos nosotros ya poder diferenciar, sea opacos, no opacos, podemos nosotros visualizar cálculos tan pequeños, hasta de 2 o 3 milímetros, ¿no? La ecografía es muy importante para esto. La ecografía, aparte de ser un examen tan simple, práctico y barato, sí nos permite visualizar los cálculos, pero cálculos, bueno, ya a partir de 5 milímetros, ¿no? Para arriba. Cálculos de 2 a 3 milímetros no se visualizan. Entonces, ustedes van a ver resultados de ecografías en el cual dice presencia de microlitiasis 2 a 3 milímetros. Falso, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, los colegas se tienen que inventar, ¿no? Porque los pacientes muchas veces están con dolores en la región lumbar y cuando van ante un ecografista bueno, sincero, y les dices ahí que señor, usted no tiene nada en el riñón, dicen, este doctor es malo, ¿no? Se van a la otra ecografista y ahí le dicen que sí tiene cálculos, este doctor sí es buenísimo, ¿no? Pero falso que podamos encontrar cálculos de 2 a 3 milímetros, ¿ya? El uroten sí. La tomografía helicoidal multicorte de la vía urinaria sí nos va a permitir visualizar cálculos pequeños, ¿no? Y no necesitamos sustancia de contraste, por si acaso, ahora que nosotros los nefrólogos, ustedes también son nefrólogos, tenemos miedo a la sustancia de contraste, ¿se acuerdan, no? Porque esto puede provocar problemas de insuficiencia renal, etc. Entonces, no necesitamos ponerle sustancia de contraste a estos pacientes para hacerle una tomografía, ¿ya? De esta forma, entonces, nosotros podemos diagnosticar las urolitiasis. Otros estudios complementarios podemos tener, tenemos que hacerle un hemograma, ¿no? Para ver si el paciente se puede estar infectándose, además de no solamente del dolor, ¿no? Y también hacer, pues, la bioquímica sanguínea, ver cómo está la función renal, la urea, creatinina, ácido úrico, ¿no? Determinación cualitativa de las cistinas en la orina, ¿no? El estudio del cálculo por difracción rayos X o espectroscopía, estudios radiológicos de imagen de riñón y de vías urinarias. Tenemos que utilizar todo el arsenal de estudios imagenológicos que podemos utilizar para estos pacientes, ¿no? En cuanto al tratamiento, fíjense, tenemos que considerar medidas generales en todos los pacientes que tienen cálculos renales, ¿no? En todos los pacientes que tienen cálculo renal o urolitiasis, ¿no? Medidas generales. Sobre todo dirigiéndose a que no solamente tengamos que utilizar estas medidas generales, ¿no? Sino también, ¿no? Pensando en la prevención de las recidivas, ¿no? Porque puede volver a presentar estos pacientes. Los pacientes que tienen cálculos son formadores de cálculos. O sea, estos pacientes nunca vamos a desaparecer el cálculo y nunca más se va a presentar. Son formadores. Lo que nosotros evitamos es de que se presenten, se recidiven o nuevamente se presenten, crezcan los cálculos y estemos en problemas, ¿no?
Entonces, a eso tenemos que dirigirnos como tratamiento. ¿Cuáles son las medidas generales? Hay que hidratar al paciente. La hidratación debe ser severa, ¿no? Hasta 2 litros de agua diariamente. Y esta agua tiene su razón de ser. O sea, la idea es de que al momento de filtrar y el paciente esté orinando, está limpiando la vía urinaria, ¿no? Hacer de que esa arenilla pues no se junte, no nucleen, no crezcan, no se anclen, y a veces por arrastre inclusive podría eliminar la arenilla. Ahora, la hidratación, bueno, con que tome líquidos. Ahora, ¿qué líquidos? Ahí vienen las cosas, ¿no? Que hay que utilizar el pelo de choclo, la cáscara de papa y una serie de situaciones. Lo que sí está demostrado es todos los derivados de los cítricos, ¿no? La piña está bastante estudiado porque tiene el citrato de potasio y esto sí va a permitir evitar la formación de cálculos y muchas veces eliminarlos, ¿no? Entonces, ahora, la chancapiedra también ha sido estudiado, pero puede tomarlo en la forma que quiera el paciente líquido, ¿no? A veces dice, doctor, ¿y puedo tomar esto? Bueno, la cosa es que tome líquido, tome agua, ¿no? Justamente para eliminar esta arenilla. Entonces hay que indicarle pues que deben que tomar más de 2 litros por día y moderar la ingesta de proteínas animales ricos en oxalato como también, ¿no? Aparte de las proteínas animales, como alimentos ricos en oxalato como las espinacas, fresas, té, el chocolate, las nueces, ¿no? Hay que corregir el déficit de magnesio. El magnesio hemos visto que son inhibidores, ¿no? Entonces, ahí viene pues el uso del magnesio de nuestro amigo Alvela, pero Alvela dice que trata todo con magnesol, eso es falso. Si no, son inhibidores en algunos tipos de cálculos. Está bien, pero no es la panacea, pues trata todo, ¿no? Entonces hay que corregir el déficit de magnesio, los excesos de sodio, las purinas, la vitamina C que pueden coadyuvar la formación de cálculos. Esto como medidas generales, ¿no? Como medidas generales. Ahora, ¿cómo nosotros, a ver, en lo que es medidas ya específicas, va a depender del tipo de cálculos que nosotros tenemos, ¿no? Para esto, tenemos que hacer un estudio químico amplio, ¿no? Si nosotros tenemos ya la presencia, lo tomamos las piedras, a veces los pacientes vienen y te dicen, doctor, esto es lo que he encontrado, ¿no? Esta es la piedrita, y nos permite tremendamente, nos facilita tremendamente hacer un estudio físico-químico, ¿no? Sobre todo químico. Entonces lo mandamos al laboratorio y ellos determinan qué constituyentes o cuáles son los componentes de ese cálculo, ¿no? Pero si no tuviéramos las piedras, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio indirecto, ¿no? Tanto en la sangre del paciente como en la orina, para determinar exactamente cuál es el tipo de cálculo que tiene este paciente, porque al conocer el tipo de cálculo, yo puedo dirigir mi tratamiento desde las medidas generales, ¿no? Y medidas específicas como esta, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso es que dentro de nuestro plan de trabajo tenemos que hacer todo un estudio, tanto en la sangre como en la orina del paciente. En la sangre, obviamente, tenemos que estudiar la función renal, la urea, creatinina, el ácido úrico, que tiene que ver mucho en la formación de los cálculos que estamos viendo, el dosaje del calcio, del fósforo, la paratormona, porque no vaya a ser de que haya una alteración, ¿no? De la paratormona, calcio, fósforo, por lo cual está formando, ¿no? Entonces hay que hacer todo un estudio, hay que hacer un estudio de electrolitos, ¿no? El sodio, potasio, cloro, el equilibrio ácido básico, estamos viendo que es muy importante en la formación, que tiene que ver el pH del paciente o de la sangre del paciente para la formación de los cálculos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estudiar todo el perfil lipídico, cómo está el colesterol, todas sus fracciones, cómo está el triglicérido, en fin, como verán, es todo un plan de trabajo en la sangre. Y en la orina, igualmente, ¿no? En la orina tenemos que estudiar cuánto de calcio, cuánto de fósforo, cuánto de ácido úrico está eliminando, ¿no? Cuánto de sodio, potasio, ¿no? Hay que hacer estudios de cistina, purinas, en fin, ¿no?
uratos en la orina y poder determinar qué tipo de cálculo tiene mi paciente. Entonces, dependiendo de eso, es de que nosotros tenemos que plantear el tratamiento, ¿no? Ya en cuanto a las medidas específicas, va a depender del tipo de cálculo. Por ejemplo, en litiasis oxalocálcicas, bueno, la hidroclorotiazida, ¿no? O clortalidona podemos utilizar de 25 a 100 miligramos por día, ¿no? En las litiasis con hipercalciuria, el ortofosfato, 1500 miligramos por día. En las litiasis cálcicas con hiperuricosuria, el alopurinol, obviamente, ¿no? Si tenemos el ácido úrico alto, el paciente, que eso podría estar condicionando la formación de cálculos, tenemos que dar el alopurinol, 300 miligramos por día. Litiasis con hiperoxaluria, disminuir la vitamina C, ¿no? Ortofosfatos. Las litiasis con hiperoxaluria y malabsorción intestinal, la colesteramida de 4 a 16 gramos por día. Como les digo, va a depender del tipo de cálculos que nosotros estamos teniendo como resultado de nuestros estudios. En las litiasis cálcicas idiopáticas, las sales de citrato de potasio, ¿no? De 20 miligramos, 20 miliequivalentes. Las litiasis úricas, llevar el pH urinario a 6 puntos. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene un pH bajo, ¿no? En la orina, se supone que ahí seguramente está coadyuvando o promoviendo los cálculos de ácido úrico, por ejemplo. Entonces lo tenemos que alcalinizar, ¿no? Llevar a pH un poco altos para poderlo alcalinizar y evitar la formación de estos cálculos, ¿no? En caso de cistinuria, aumentar el pH a 7 con citrato potásico, nuevamente. En el caso de santinuria, aumentar la diuresis con ingesta hídrica y reducir la ingesta de purinas. Y en las litiasis renales infecciosas, que también se puede presentar, hay que identificar el germen y obviamente tratarlos estos, ¿no? Entonces, estos son, digamos, el tratamiento específico dependiendo del tipo de cálculo que nosotros tenemos. Y también la otra forma de tratar es justamente, ¿no? Utilizando, ¿no? Otra serie de tratamientos como la litotripsia, ¿no? Litotripsia significa destrucción, ¿no? Pulverización de la piedra, ¿no? Y finalmente la cirugía. Entonces, mira, en forma general, a ver, eso quiero que entiendan, cálculos hasta de 8 milímetros y dependiendo dónde se encuentre, podemos nosotros solamente, ¿no? Tratar desde el punto de vista médico. ¿Qué cosa es médico? Determinar, acercarnos al diagnóstico, a la composición o por qué se está formando estos cálculos y tratar con, ¿no? Médicamente, bastante líquidos y algunos medicamentos. ¿Ya? Este es el tratamiento médico, hasta 8 milímetros de cálculo. De 8 milímetros a 20 milímetros, ¿no? Acá está indicado la litotripsia, ¿ya? Pulverización, destrucción, ¿no? De las piedras. Y más de 20 milímetros ya hay cirugía, hay que operar, hay que abrir el riñón y sacarlo, la piedra, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos nosotros dividir en cuanto a tratamiento de acuerdo al tamaño y a la ubicación de los cálculos. Repito entonces, hasta 8 milímetros, tratamiento médico. Tratamiento médico significa desde la ingesta, administración de líquidos y el uso de medicamentos, ¿ya? De 8 a 20 milímetros, la litotripsia, ahorita vamos a ver los tipos de litotripsia que tenemos. Más de 20 milímetros ya tiene que ser cirugía, ¿correcto? Ahí el urólogo tiene que abrir el riñón y sacar la piedra o el uréter, ¿no? Dependiendo de dónde está el cálculo. En cuanto a la litotripsia, que es la pulverización, la destrucción, ¿no? De las piedras, podemos tener por diferentes formas, ¿no? Por ondas de choque en cálculos renales, por ejemplo, bilaterales, que requiere sedación y anestesia. Por ultrasonido también hay, por vía percutánea con el ureteroscopio, útil sobre todo en cálculos coraliformes de cistina o cálculos ureterales impactados. En personas obesas estaría mucho mejor indicado. Y la litotripsia por láser, ¿no? Con onda pulsada mediante la ureteroscopía. Entonces hay diferentes tipos también de litotripsia, ¿ya? Litotripsia. Y como les vuelvo a repetir, ya cuando la piedra es muy grande, ni la litotripsia va a poderlo
¿no? Solucionar el problema. Entonces, tenemos que abrir el riñón o el uréter, ¿ya? Eso entonces en relación a lo que es la nefro o urolitiasis. Es mejor hablar de urolitiasis porque la piedrita va a decir, ¿sabe qué? No voy a salir del riñón para que me vea el nefrólogo. O si me voy al uréter, la vejiga, ya el urólogo tendría que ver. No. Es preferible entonces ver las urolitias. Como les digo, esta patología es muy importante porque es una patología bastante frecuente, ¿ya? Una de las patologías que seguramente ustedes como médicos van a empezar a enfrentar e iniciar vuestra práctica clínica, justamente van a ser esas patologías que estamos revisando ahorita, ¿no? Infección urinaria, presencia de cálculos, ¿no? Estos cálculos, bueno, el día que tú calmes un dolor cólico, renal o ureteral, seguramente vas a ser recordado por el paciente. Va a decir, este doctorcito me calmó porque es un dolor muy, muy intenso. Nosotros a diario estamos de donde estaba anclado, pegado. Ustedes han visto en las carreteras ahí, sobre todo cuando uno va al Señor de Huanca y uno mira el cerro, y hay unas piedras que están ahí ancladas, ¿no? ¿Qué pasa si en estos tiempos de lluvias esas piedras pueden caer? Exactamente pasa con estas piedras que están ancladas en la vía urinaria. De pronto se desprenden y en ese afán de zafarse e ir por la vía urinaria, irse hacia afuera, porque, como les digo, muchas veces el paciente viene, tráete la piedrita al consultorio y me dice, doctor, esto es lo que he expulsado, o sea, puede expulsar, pero dependiendo del sitio donde se ha bloqueado, se ha trancado, vamos a decir, ¿ya? Es el problema del cólico. Entonces, el cólico se produce cuando la piedra se bloqueó y al bloquearse, como les digo, pues estas piedritas no son redonditas, tienen sus astillas y muchas veces hasta perfora y se anclan peor. ¿Y cómo reacciona el tejido? ¿Cómo creen que reacciona el tejido que está alrededor de la piedra? Inflamándose, pues, ¿no? Y al inflamarse, ¿qué pasa? Se hincha, lo agarra peor la piedra. Y ahí viene la lucha, pues, de querer zafar la piedra y el otro que lo agarra, el edema, el hinchazón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que se desprenda esta piedra? ¿No? Tenemos que desinflamar, ¿no es cierto? No sé si me están siguiendo. Desinflamar, utilizar antiinflamatorio, ¿sí o no? Y el hecho de que la piedra esté anclada ahí, es de que el uréter empieza a aumentar su peristaltismo. Ustedes saben que la orina avanza así como el intestino, ¿no? Hay un peristaltismo ureteral. Entonces, en el afán de expulsar la piedra, el uréter aumenta su peristaltismo. Y eso va a provocar dolor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Los antiespasmódicos, ¿no? Ustedes han escuchado en la emergencia, ¿no? Oye, ponle un antiespasmódico, ¿no? Para evitar justamente el aumento del peristaltismo. Y el otro es antiinflamatorio. Oye, ponle un antiinflamatorio, ¿no? Para que se desinflame y lo suelte a la piedra, pues, ¿no? Entonces, esas dos cosas tenemos que utilizar. Un antiinflamatorio para que lo suelte la piedra y un antiespasmódico para disminuir el peristaltismo, ¿no? Yo en la práctica clínica, ¿no? Utilizo el ketorolaco como antiinflamatorio y una iosina, ¿no? Hay miles de productos comerciales, ¿no? La buscapina, esos endovenos. Entonces, le pones la iosina endovenoso y el ketorolaco intramuscular. Cada 8 horas, cada 12 horas, como he hecho con esta pacientita que ha venido pues revolcándose de dolor, todo, ¿no? Entonces, de esa forma tú puedes tratar el cólico
renal. Cuando tú estás enfrente, no sé si me están siguiendo, porque es una patología bien frecuente y yo le estoy diciendo yo lo que hago, ¿no? Porque es tremendamente terrible tener a estos pacientes en la emergencia, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con cólico renal, ya has definido qué es un cólico renal por cálculo que está enclavado, no sé, en el uréter proximal, medio o en el intramural, antes de caer la piedra a la vejiga, ¡pum!, se atracó ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te vas a poner a estudiar qué tipo de cálculo será. Oye, vas a pensar en utilizar la litotricia. No, lo que tú tienes que hacer cuando el paciente está contigo y gritando de dolor, ¿no? Es apagar el incendio. Es lo primero, tienes que ser bombero. ¿Qué significa ser bombero? Calmarle el dolor y tratar la infección urinaria que el paciente podría ya estar presentando o va a presentar. Así de claro es. Un cálculo renal viene de la manito con la infección urinaria, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo no me voy a poner a estudiar, yo no me voy a poner a filosofar, nada, señor. Primero, cálmale el dolor y trátale la infección urinaria. Y después tienes para filosofar, hacer todo un estudio, ¿no? Bioquímico, ¿no? Para determinar ya, para la segunda etapa, determinar qué tipo de cálculo y podamos nosotros enfrentar al paciente desde la dieta y plantearle un tratamiento o médico, hasta 8 milímetros, o litotricia, ¿no? Por estas diferentes técnicas, o cirugía. ¿Está claro? Este es un tema, como les digo, que ustedes ya lo habrán visto, o tal vez lo han sufrido, o han visto en nuestra familia tener, ¿no? Cálculos. Como les digo, la presencia de cálculos con infección urinaria van de la manito agarrados de la mano. Sobre todo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no lo vemos como cálculo, sino infección urinaria, repetición, hay que pensar en cálculo. Probablemente tiene este paciente cálculo. Y obviamente, ¿por qué hace infecciones urinarias un paciente que tiene cálculo? Si la piedra está anclado, está pegado, ¿y qué pasa? Déjalo tranquilo. No, no, señor. Esa piedra está alterando el flujo urinario, el curso normal de la orina, está estrechando probablemente, ¿no? Y eso va a provocar infección urinaria. Y también, como siempre digo, las piedritas es un nido de microbios. Entonces, mientras tú no botes esa piedra, lo limpies esa piedra, va a ser un nido de microbios. Entonces, por eso es de que el paciente que tiene cálculos, ¿no? Infección, 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 ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Obviamente, estos pacientes van a meritar hacer todo un estudio. Bueno, lo primero que pensamos en nuestro medio es probablemente la presencia de cálculos, ¿ya? Eso entonces, para complementar patologías tan frecuentes, que sí nos atañe el manejo. Como les digo, todo el mundo trata cálculos, todo el mundo trata infecciones urinarias, ¿no? No sé si ustedes han visto, todo el mundo, digo. Incluso en la casa mismo, la mamá, la abuelita, tiene cistitis, dale esto, tiene esto. A propósito, creo que no les he indicado, ¿no? Y aclarado el cuadro clínico de la infección urinaria, porque todo el mundo ya sabe, pues entonces ustedes también saben, ni siquiera han preguntado, ¿no? Pero como les digo, todos. El paciente mismo viene, doctor, tengo ardor al misionar, tengo orino a cada rato y con sufrimiento, tengo cistitis, doctor. Entonces, a veces el mismo paciente ya viene diagnosticándose. En broma hay que decirle, pues usted ya se diagnostica, ¿para qué ya viene acá? Pues, ¿no? Entonces es cierto, o sea, todo el mundo puede diagnosticar, ¿no? Y también tratar, ¿no? Pero un tratamiento no técnico, no científico. Esa es la diferencia en que nosotros estemos repasando, revisando esto. Y a propósito de cómo nosotros podemos diferenciar, ahora que estamos hablando de cálculo renal, vía urinaria, urolitiasis, infección urinaria, infección, cálculo, cálculo, infección, infección, cálculo, así va de la mano. ¿Ya? ¿Cómo sé que hay una infección renal, una pielonefritis?
una infección alta o una infección nefrológica, donde el riñón está inflamado. Y mire, cuando el riñón se inflama, y esa parte me faltó hablar, lo pasamos nomás a la clínica, por si acaso les estoy diciendo por ahí, cuando se inflama la médula, porque al final, ¿qué parte del riñón se inflama cuando hay infección urinaria alta? La médula, ¿no? ¿Qué está en la médula? El túbulo y el intersticio, entonces una nefritis túbulo intersticial, pero inflama también la cubierta, ¿no? Del riñón. ¿Cómo se llama la cubierta del riñón? Que es una cápsula, ¿no? La cápsula de Gerota. Esa capsulita se inflama y esa cápsula es bastante inervada y el paciente presenta dolor. Entonces, ¿cómo yo hago un diagnóstico de una infección renal o una pielonefritis? O mejor llamado, ¿no? Eso sí, grábenselo, la mejor denominación para una infección alta, mal llamado pielonefritis, es nefritis túbulo-intersticial infecciosa. Nefritis túbulo-intersticial infecciosa. Es el término más correcto que la pielonefritis. Pielonefritis, doctor, pero en todos los libros dice pielonefritis, pero ya se ha quedado así, pues, ¿no? Ya históricamente se ha quedado así, porque literalmente pielonefritis es inflamación o infección de la pelvis. A ver, pelvis, nefritis. Nefritis es un término genérico. Nefritis incluso incluye la corteza. ¿Qué cosa hay en la corteza? Glomérulos. Ni hablar. Entonces, ¿acaso es así? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo yo diferencio una infección, una pielonefritis, o mejor llamado nefritis túbulo-intersticial, de una infección urinaria baja? Mira, cuando hay infección renal, hay compromiso del estado general. ¿Qué cosa significa eso? Malestar, decaimiento, fiebre, deshidratación, como mi paciente. Llegó vomitando, deshidratada, no toma líquidos, ¿no? Con náusea, con vómitos. Así viene, ¿no? Con una lengua seca, ¿no? Ya con esta placa encima del dorso de la lengua que se llama sabor. Así, con fiebre, ¿no? Y además dolor lumbar. A pesar de que no era, pero esa paciente tiene además cálculos, ¿no? Si no tenía cálculos, igual duele. ¿Por qué duele? Como le estoy diciendo, porque la pulpa mismo, así les voy a hablar, ¿ya? La pulpa mismo del riñón, ¿no es cierto? No está inervada, no duele. El riñón no duele, la pulpa, el parénquima. Lo que duele es porque está inflamado su cápsula, la cubierta, esta cápsula de Gerota, ¿ya? En el caso de las pielonefritis, ¿no? Sí está inflamado la médula y también esa cápsula, por eso que hay dolor. Entonces, ¿qué cosa debo tener como clínica de una infección renal o una pielonefritis? Obviamente la orina turbia, con mal olor, ¿no? ¿No es cierto? Y dolor lumbar y alteración o compromiso del estado general. Cuando digo alteración o compromiso del estado general, estoy diciendo fiebre, malestar, decaimiento, náusea, vómitos. Muy bien, esa es una infección urinaria renal. ¿Eso lo puede diagnosticar la mamá? Que seguramente por ahí está junto con ustedes. Sí lo puede identificar fácilmente esos signos y síntomas. La abuelita también. Doctor, y cuando hay infección urinaria baja, ¿desde dónde se dice que topográficamente para catalogarlo como infección urinaria baja? Ya les he dicho, ¿no es cierto? ¿Dónde está la demarcación entre alta y baja? A nivel de la pelvis. A ver, ¿todos están ubicados? Pelvis, imaginariamente, ¿no? Ubíquense, pelvis, y empieza el uréter, ¿no? Ese es la unión pelvi-uretera. Ahí es la demarcación para decir alta y baja. Entonces, infección urinaria baja sería pues todo el uréter, toda la vejiga y la uretra, ¿sí o no? Claro que sí, eso es infección urinaria baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que domina desde el punto de vista sintomatológico uréter, vejiga y uretra? La sintomatología de la vejiga.
Porque en realidad el microbio no va a decir, pues yo voy a estar solamente en la vejiga. Tal vez está en el uréter, en la vejiga, en la uretra. Pero la sintomatología que domina es sintomatología que viene de la inflamación de la vejiga. Por eso es de que estos pacientes presentan ardor al miccionar, ¿no? Que se llama disuria. Por esto esos pacientes quieren orinar a cada rato. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá está inflamado también el esfínter. El esfínter pues se abre, se cierra. Ustedes saben que el reflejo de la micción se produce a partir de los 400 centímetros de orina reservada en la vejiga, recién. Pero ¿qué pasa a estos pacientes? Por la inflamación de la vejiga, como que ya la vejiga estaría llena, llama a orinar. ¿Y qué hace la paciente o el paciente? Va, micciona y orina poquitito. Al rato, nuevamente quiere ir a... No es que tenga más de 400, sino poquito y poquito. Eso se llama polaquiuria. Muchas veces el paciente puede tener pujo, así como en la parte intestinal, pujo y tenesmo, igualito. El paciente va a tener esa sensación de pujar y también tenesmo, vesical se llama eso. Puede haber estranguria, ¿no? Entonces, el cuadro dominante de una infección urinaria baja está dado por la inflamación de la vejiga. Muchas veces, no sé si me están escuchando, están atentos, ¿eh? Esa vejiga puede inflamarse tan severamente que puede hacerlo sangrar. Oye, el paciente puede sangrar, orina rojiza, a veces con coágulos, y con esa sensación de disuria, querer orinar a cada rato, estamos frente a una cistitis de tipo hemorrágica, porque la inflamación tan severa, ¿no? ¿No? Doctor, pero el microbio solo está en la vejiga. No, pues puede estar en el uréter, puede estar en la uretra, pero ya le estoy diciendo, el que va a dominar va a ser la sintomatología de la vejiga. Entonces, de esa forma podemos nosotros diagnosticar que una infección urinaria baja. Eso se diagnostica el paciente, pues. Claro, el paciente viene, doctor, me arde al orinar y quiero orinar a cada ratito. Entro al baño y ni bien salgo, de nuevo quiero entrar al baño. No va a venir para decirnos, tengo disuria, tengo polaquiuria, tengo pujos y tenesmos. Para orinar tengo que pujar, doctor, porque no puedo. No va a venir así, pero viene con sus palabras diciéndonos, tengo ardor, orino a cada rato, terrible, doctor. Entonces, ese es el cuadro, ¿no? Ahora, obviamente la orina también, así como la infección urinaria alta o renal o pielonefritis, la orina está turbia, ¿no? Está turbia, así como el río Vilcanota que ahora se está cargándose, ¿no? O puede estar como un té cargado, ¿no? Entonces, eso es tanto en alta como en la baja. Doctor, ¿y estos pacientes no tienen dolor lumbar, no? Claro, pues, no tienen, porque ¿acaso el riñón está infectado? Sino la vejiga. No tiene. Doctor, ¿y hay compromiso del estado general? No. Entonces el paciente no está vomitando, no está deshidratado, está comiendo, puede tomar sus pastillas, normal, pero eso es fastidioso, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia clínica, ¿no? De una infección urinaria. Repito, alta, a ver, grábense todas, ¿eh? Infección urinaria alta, infección urinaria renal, pielonefritis y mejor llamado nefritis tubulointersticial infecciosa. Abajo, ¿cómo se llama? Infección urinaria baja, infección urinaria baja, infección urológica o cistitis. ¿Estamos? ¿Ya? Esa es la diferencia. Doctor, ¿y por qué tanto problema se hace? ¿Para qué nos sirve esto de diferenciar? Primero, para diagnosticar topográficamente dónde está la inflamación, dónde está la infección. Segundo, para decidir nuestro manejo y tratamiento y nuestro criterio de hospitalizar o no. ¿Correcto? A ver, Adriana,
¿A quién hospitalizarías tú? ¿Al que tiene infección urinaria alta o baja? ¿O a los dos? ¿Están conectados o estoy hablando en falso? Sí, doctor, estamos aquí. Ya, están todavía. O se han ido al mercado, pues tal vez dejándolo correr. ¿A quién hospitalizarías? A ver, al, al paciente que tiene una pielonefritis o un paciente que tiene infección urinaria baja, cistitis. Hay criterios para hospitalizar, ¿eh? Porque si va a hospitalizar a todo el mundo, estarían pues llenos los servicios hospitalarios, ¿no? Ya hemos dicho que es la tercera causa de motivo de consulta, las infecciones urinarias y también las urolitiasis, ¿no? No se queda atrás. ¿A quién o alguien quiere participar? Doctor, ¿Están atentos o no sé, no están atentos? A ver. aquí un compañero comenta a la alta. Claro que sí. Porque una infección urinaria baja, mire, fíjense, les he dicho, no tiene fiebre, no está, se está comiendo, pero está con esa molestia. ¿Puede ir a trabajar? Claro que sí, irá a trabajar, pues, pero con las molestias de estar yendo a cada rato al baño, etcétera, ¿no? Eso también nos permite incluso decidir si damos descanso médico, ¿no? Porque el médico no solamente está para tratar la patología, calmar el dolor, el fastidio, sino también tiene que decidir si va a dar descanso o no va a dar descanso médico y cuántos días le vas a dar. Descanso médico significa darle pues el certificado de incapacidad para trabajar, ¿no? Hasta eso tenemos que decidir. Entonces, obviamente un paciente que está con fiebre, está con un dolor intenso en la región lumbar, está vomitando, ¿lo mandarías a su casa? No, pues, no seas loco. O sea, ese paciente sí tiene criterios para hospitalizarlo. Tendré que hidratarlo, pues, como esta mujer que vino con una lengua, pero blanca, así, seca la pobre mujer, taquicárdica, por la infección y por el cálculo renal. Tendría que ser un loco decirle, oye, señora, tome estas pastillas, tome agua, ni bien toma el agua, la pastilla peor lo va a vomitar, tiene que ser hospitalizado. Entonces, los criterios para hospitalizar son pacientes que tienen que tener una infección alta o pielonefritis con compromiso del estado general. Entonces ya tienen la respuesta del examen, ¿no? Por una infección urinaria baja, doctor, ¿debo hospitalizar? No. Esta paciente está hidratada, no tiene fiebre, puede, entonces dale sus medicamentos, ¿no? Dale pues un analgésico urinario, dale su antibiótico, dile que tome bastante líquido, etcétera, ¿no? ¿Por qué hemos hablado de esto, no? Porque también tiene que ver mucho con la litiasis y no habíamos, no los he ampliado, digamos, el cuadro clínico cuando hablamos de infección urinaria. ¿Por qué pues me sigo explayando en este tema? Porque son patologías, muchachitos, muy frecuentes. Pareciera que es muy facilito. Pareciera entonces como tal, es manejo de todo el mundo. El boticario, señor, tengo cistitis, me arde, tómese ciprofloxacina y tómese esta. O sea, todo el mundo trata. ¿Qué estamos creando? O sea, eso es lo que nosotros como médicos tenemos que hacer. ¿Qué estamos creando? Al darle un tratamiento antibiótico sin hacer el examen de orina, sin hacer el cultivo, ¿a dónde estamos llevando? Haga el paciente, ¿no? Haga resistencia a los medicamentos, ¿no? Hagan recidivas, hagan recaídas, ¿y después qué? Tanto manoseo de medicamento porque se va hacia una botica, el siguiente día sigue como se va a la otra botica, al otro, empieza a irse a donde los médicos generales, especialistas, al final cuando ya no da más, sigue el problema, recién van de los tornietos, pues, ¿no? Cuando le hago el cultivo, la antiviral, todos R, todos los medicamentos, resistente, ¿ya qué cosa voy a utilizar? Entonces el manoseo de los medicamentos trae como problemas la resistencia, mal.
Por eso repasen esas diapositivas que les he pasado de infección urinaria. Ahí están las condiciones de cómo nosotros debemos manejar. Muy bien, ahora sí pasamos al último capítulo, que es los tumores renales. Doctor, una pregunta, por favor. A ver, preguntas, vamos. Sobre la parte del tratamiento de la litiasis, doctor, le quería preguntar, como nos dijo, dependiendo del tamaño va a variar el tratamiento, pero ¿existe alguna excepción, o sea, algún criterio quizás clínico, laboratorial, en el que a pesar de que no cumpla el criterio de tamaño, tengamos que pasar, digamos, de tratamiento médico a una, digamos, destrucción del cálculo o una cirugía? Correcto. Por eso les decía, depende del tamaño y la ubicación. ¿Correcto? Muchas veces podríamos estar con un cálculo de 8 milímetros, pero lamentablemente el tratamiento médico no va a ser suficiente porque la piedra no puede zafar, ¿eh? Y les digo con honestidad, por ejemplo, allá de esta mi pacientita, ya me preocupa. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿y en cuánto tiempo deberíamos calmar el dolor? Debe ser inmediato casi, ¿no? O el dolor, ¿cuánto tiempo puede durar? Puede durar hasta 3 a 5 días. Pero si pasa los 5 días, cuidado. O sea, algo está pasando. Puede ser una piedra pequeña, como les digo, 7, 8 milímetros, 9, 10 vamos a poner, ¿no? Que solamente con tratamiento médico podría, pero tal vez la ubicación donde está la piedra es difícil que lo pueda expulsar. Entonces ahí sí ya tendríamos que pasar a la litotricia. La pregunta es, doctor, ¿y por qué no utilizo de frente litotricia incluso en piedritas pequeñas, 4, 5 milímetros, por ejemplo? No lo encuentro. El aparato no lo encuentra. Cuando son pequeñitos, no lo encuentra. Más de 8, 10 milímetros, sí. Entonces, repito, ¿no? Va a depender del tamaño y la ubicación, ¿no? No todos los cálices también pues son del mismo diámetro, el mismo ancho. Hay cálices que están, como hemos visto, pues hay factores, ¿no? De estrecheces, de disminución de la luz, etcétera. Entonces, todas estas cosas sí puede pasar. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un cálculo, vamos a poner el otro ejemplo, 15 milímetros, ¿no? Que tranquilamente debería ir a litotricia, ¿no es cierto? Hemos hecho hasta 20. Pero ¿qué pasa si con la litotricia no podemos pulverizar esa piedra? Porque hay litotricias extracorpóreas y también las endógenas, ¿no? O sea, la endourológica se llama eso. O sea, uno puede entrar hasta el uréter y de ahí disparar, ¿no? Los rayos y destruir. Hay cálculos, por ejemplo, que se meten en la unión pelvi-ureteral, no sé si están ubicándose. Y puede ser de 15 milímetros, pero con la litotricia imposible. No puedes. Ya varias sesiones. Tienes que nomás entrar con cirugía, ¿no? Entrar cirugía y, bueno, llegar hasta donde está la piedra y con un corte sacarlo, ¿no? O sea, pasan eso, ¿no? Pero en forma general es lo que yo les había mencionado, ¿no? Tratamiento médico, litotricia o cirugía, ¿no? Pero una litotricia por el tamaño puede convertir en cirugía, claro que sí, puede convertirse en cirugía. ¿Ya? Eso entonces como respuesta a tu pregunta. No se olviden del manejo de cómo nosotros debemos enfrentar un paciente que tiene cálculo. Claro, obviamente, ustedes ya están haciendo ya experiencia, revisando ahora que están haciendo gastroenterología, están estudiando síndromes dolorosos abdominales. O sea, primero el diagnóstico es muy importante, muy importante. Como el caso de la pacientita que lo tengo en la clínica, de verdad yo pensé que era un apéndice. Yo dije, mira, está con leucocitosis, hay dolor, y para mí que la piedra está bloqueado, está trancado, voy a decir, en el uréter intramural. ¿Se acuerdan del uréter? Es justo para entrar a la vejiga, no entra pues directamente el tubo, el uréter a la vejiga, sino todavía hace un recorrido en su pared, ¿no? Y es la parte más estrecha. Para mí que está metido el cálculo ahí. Ahí está metido el cálculo, que me hace confundir con un apéndice, así de claro, ¿no?
Entonces, pues, ahora si yo digo, no, para mí es cálculo, ¿y qué pasa al día siguiente esté con una peritonitis? Oh, se me ha ido, pues, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco cuidadoso en el diagnóstico diferencial también de estos pacientes, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer un stop de unos minutitos, ¿ya? Para continuar con lo que es la última parte, tumores, ¿ya? Eso sí lo tienes que eh, compartir, Adriana, no sé quién. Sí, sí, Esther. Unos minutitos, por favor. Muy bien, vamos a ver entonces el último capítulo de nuestro curso.
Y, bueno, igual, bueno, en realidad, yo tengo muchas presentaciones de cada tema, pero algunos que son muy amplias, como esta, por ejemplo, que está, pero yo me imagino no lo tienes, Adriana, la simplificada, ¿no? Pero bueno, sin embargo, vamos a aprovechar algunas diapositivas de forma un poquito rápida para poder acabar ya. Yo sé que ya es 8:30 ya. Entonces, fíjense en lo que es tumores renales. Los tumores renales pueden presentarse en diferentes partes del riñón, como acá está indicado, ¿no? O sea, en la corteza, en la médula, en los cálices, en la pelvis, en fin, ¿no? Y también las diferentes estructuras ¿no? Del parénquima renal, perdón un ratito. Entonces, el parénquima renal, ¿no? Entonces, puede darse en cualquier parte, ¿no? Igualmente también, igual, ¿no? Para nosotros siempre el problema es con los urólogos, ¿no? Si el riñón, o el tumor, la neoplasia solamente, perdonen un rato. Aló. Sí. Buenos días. Ah, ya. Sí. Ah, ya, está bien. Sí. En 5 a 7 minutos me va a llamar, ¿no es cierto? Ya, está bien. Ya, yo voy a estar atento, ¿ya? Listo. Ya, ok. Ya, entonces, a ver, muchachos, les digo, en 5 o 7 minutos voy a tener una entrevista en la radio, entonces les voy a cortar un ratito y luego continuamos, ¿ya? Pero bueno, hasta que vuelvan a llamar, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces les decía, pues los tumores se pueden presentar en las diferentes partes del riñón, de la vía urinaria y a nivel renal en las diferentes estructuras, ¿no? Tanto los túbulos, tanto de los vasos sanguíneos, en fin, ¿ya? Siguiente. Entonces, los tumores renales pueden ser primitivos, o sea, primarios o secundarios, ¿no? Dentro de los primarios tenemos las parenquimatosas. En las parenquimatosas tenemos, ¿no? Los benignos y los malignos. Y los extraparenquimatosos igualmente, ¿no? Lo clasificamos en benignos y malignos. ¿Ya? Siguiente. Y en las secundarias, obviamente tenemos como producto de las metástasis, o sea, que la primaria, el tumor primario, el cáncer, se ha producido en otra parte del cuerpo y que se ha ido a complicar con el riñón, a invadir el riñón, ¿no? O infiltración de tumores vecinos, ¿no? Ok, entonces dentro de los tumores del parénquima renal tenemos los corticales, ¿no? En los corticales, o sea, en la parte de la corteza, tenemos los benignos y los malignos. Dentro de los benignos tenemos el adenoma renal, que es menos de 2.5 centímetros, que pueden ser papilar, alveolar o tubular, este adenoma, ¿no? Y también dentro de los benignos tenemos el oncocitoma, ¿ya? El oncocitoma. Y dentro de los malignos, tenemos el adenocarcinoma renal, que tiene una dimensión, un diámetro más de 2.5 centímetros, que puede ser también, ¿no? Papilar, tubular o quístico, ¿ya? Entonces, de esa forma, lo clasificamos a los tumores del parénquima renal en corticales, ¿no? Benignos y malignos. Como ustedes están viendo, las características tanto de los benignos o malignos pueden darse, ¿no? Ya me están llamando, ¿ya? Por favor, les voy a cortar un rato y continuamos, ¿ya? Ya, ok. Por eso les aconsejo, no sean directores de hospitales, ¿ya? Por si acaso no sé si será buena noticia para ustedes, yo estoy dejando ya la dirección del hospital, ¿no? He renunciado porque yo creo que ya hemos trabajado, hemos enfrentado, justamente hemos hablado sobre esto, ¿no? El hospital, con las limitaciones que ha tenido, ha podido enfrentar este gran problema que hemos tenido
con la primera ola, ¿no? Así que ya renunciado ahora a la dirección, voy a dedicarme más a la parte académica, lo que más me encanta en mi vida, ¿no? A ver pacientes, porque para eso pues nos hemos formado. O sea, cada uno se forma para lo que uno quiere, ¿no? También hay pues médicos que, bueno, pues hacen capacitaciones y especialización en lo que es administración de salud, ¿no? Y bueno, pienso que también todos nosotros debemos estar formados para poder dirigir los destinos de hacer dirección, ver papeles. ¿Qué prefieres, ver papeles o ver pacientes? Yo prefiero ver mis pacientes y ver a mis alumnos, pero a mis alumnos verlos pues presencialmente, ¿no? ¿Qué será esta situación? O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿No? Desde la medicina, por si acaso, les sigo diciéndoles, la medicina se aprende al pie de la cama al paciente, con el paciente. Cuando tú hablas con el paciente, cuando tú le examinas al paciente, así se aprende la medicina, pero lamentablemente por esta coyuntura, ¿cómo se llama? No estamos así en esa situación. Ojalá Dios mediante ya retornemos. Claro que sí, pues ahora esta enseñanza virtual o el trabajo que estamos haciendo tiene que quedar también, tampoco no es malo todo, ¿no? También, muy bien, una buena parte tenemos que virtualizar también nuestra enseñanza. Pero el ir al hospital, yo me imagino ustedes deben estar pues, Garacho, con este bicho de querer ir a hablar con vuestros pacientes y no presentar pues casos clínicos como hemos visto, todo limitado, todo mal hecho, maltrecho, así como los residentes caminan, igual, ¿no? En cambio, uno mismo cuando va a hacer sus historias clínicas, conversa con el paciente, ve experiencia, te cuentan cosas. Esa es otra cosa, ¿no? Así que esperemos que este año, bueno, pues las cosas sean mejores y retornemos, no sé, de a pocos a nuestro hospital, y a mí me encantaría estar con ustedes nuevamente en el hospital, enseñándoles, hablando con nuestros pacientes, ¿no? Pero va a llegar, yo creo que el año 2021 tiene que ser muy diferente. Sigamos entonces. Entonces tenemos dentro de los tumores, dentro de los tumores del parénquima renal, también los embrionarios, ¿no? Los embrionarios igualmente tenemos los benignos, que dentro de eso tenemos el nefroma mesoblástico congénito, que es el tumor de Bolande, ¿no? Y el maligno, que es el nefroblastoma o tumor de Wilms. Este tumor de Wilms es un tumor que se presenta en niños, ¿no? Es muy catastrófico tener, así como el adenocarcinoma en los adultos. ¿Ok? Entonces es un tumor embrionario. Siguiente. Muy bien, entonces tenemos primero el adenoma renal, ¿no? Habíamos mencionado que es un tumor benigno, también llamado adenofibroma renal, es un tumor renal más frecuente y se encuentra en las necropsias, ¿no? Se asocia a hidronefrosis, a tuberculosis, el carcinoma renal, ¿no? Puede ir, mira, inclusive, ahora que hemos hablado de tuberculosis, puede estar metido ahí y se le encuentra solamente un estudio de necropsia, ¿no? El tamaño es menor a 2.5 centímetros, ¿no? Siguiente. No produce clínica ni modifica el nefrograma, ¿no? Por eso es que muchas veces pasa desapercibido. Se origina en el túbulo contorneo proximal, no muestra diferencias ópticas, histoquímicas, antigénicas ni estructurales con el carcinoma, por si acaso. ¿No? Siguiente. Tumor benigno, ¿no? El tumor maligno, ahora vamos a ver, es el adenocarcinoma. Siguiente. ¿No? Macroscópicamente son redondeadas, bien delimitadas, no encapsuladas, retroceden. Regresan, ¿no? Ahora, al corte, estos adenomas presentan un aspecto blanquecino, limpio, sin zonas hemorrágicas ni necrosis.
pueden crecer y malignizarse. Ese es un problema de estos benignos, ¿no? Y para el diagnóstico necesitamos una ecografía, la tomografía, resonancias magnéticas podrían, ¿no? Servirnos para poder diagnosticar esto. Y el tratamiento de estas adenomas, si son polares, hay que sacarla, hay que hacer las tumerectomías. Y si está al medio, ¿no? A los mesorrenales, bueno, solamente control. Son pequeñitas estas, ¿no? Seguimiento. Siguiente. Bien, tenemos el otro que es el oncocitoma, que representa el 5% de los tumores derivados del túbulo renal, ¿no? Es un tumor redondeado, bien delimitado, con una cicatriz central. Al corte, el aspecto es bronceado, sin neoformación vascular, ni necrosis, ni hemorragia, ¿no? Son las características del oncocitoma. Siguiente. ¿No? Las células epiteliales procedentes del túbulo contorneal proximal son los que justamente están afectadas. Citoplasma es eosinófilo con abundante mitocondrias que le dan aspecto granuloso y con ausencia de vacuolas lipídicas, y muestra una elevada actividad de ATPases y enzimas oxidativas, ¿no? En este tipo de tumor. Siguiente. Clínicamente es asintomático, ¿no? Es un tumor benigno que se puede diferenciar del carcinoma renal con células oncocíticas, ¿no? El oncocitoma de tipo 2 es lo que tiene esto. El diagnóstico, igualmente necesitamos la ecografía, la tomografía de resonancia, la típica imagen en rueda de carro, es lo que se presenta esta, y no existe una prueba de imagen que nos permita diferenciar del hipernefroma, ¿no? Hay que hacer la biopsia o el estudio de PAD por aspiración. Siguiente. Acá tenemos, ¿no? La imagen de un oncocitoma en el riñón. Siguiente. Siguiente. Un ratito. Un ratito. Y el tratamiento del oncocitoma, bueno, en realidad este es bastante conservador, ¿no? Hay que hacer seguimiento, tumores pequeños con diagnóstico anatomopatológico. Y quirúrgicos es cuando, bueno, lo que hay que plantear es las tumerectomías, nefrectomías parciales o totales, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora vamos a ver el tema central de tumores renales, ¿no? Es el adenocarcinoma renal. El adenocarcinoma renal es el tumor más frecuente, ¿no? Del riñón en los adultos, y también el tema de la severidad es muy, muy intenso, ¿no? Si nosotros hablamos de tumores renales, ¿no?
más del 90% de los tumores renales es justamente en los adultos por el adenocarcinoma renal. O sea, en otras palabras, cuando tenemos un tumor renal en un adulto, hay que ser mal pensados, ¿no? Que seguramente es maligno, ¿no? Entonces es más frecuente en varones. Mira, fíjense la relación 1.6 a 1, ¿no? Mayor incidencia en la sexta década de la vida, a partir de los 50 años, ¿no? Bueno, en países como Europa es bastante alto, por ejemplo en Dinamarca, en Suecia, en Japón es bastante bajo, y más frecuente es en la raza blanca y zonas urbanas, ¿no? Los factores de riesgo para este adenocarcinoma es justamente pacientes no con sobrepeso, obesidad, fumadores, ¿no? Pacientes con dislipidemia, pacientes que viven en la zona urbana, ¿no? Esos son los pacientes que tienen mayor riesgo para tener este adenocarcinoma, ¿no? Siguiente. Entonces, también se llama hipernefroma o carcinoma renal de células claras, ¿no? Y se origina en el epitelio de los túbulos contorneados proximales. Siguiente. Representa, fíjense esto, el 90% de los tumores parenquimatosos renales. O sea, de cada 10, ¿no? Que se presenta, 9 es por adenocarcinoma. O sea, hay que pensar mal. Tumor renal hay que asustarse, ¿no? Y el 3% es de todos los tumores del adulto. O sea, es bastante frecuente también, ¿no? Ocupa el 9º puesto en frecuencia de todos los tumores del adenocarcinoma renal. Siguiente. ¿No? Siguiente, pásalo esto. ¿No? Entonces, existe una variedad del adenocarcinoma renal que tiene su origen en los túbulos colectores de Bellini a nivel medular, ¿no? Tenemos varios tipos. El tipo 1 es el moderadamente diferenciado, ¿no? Es que es el grado 2 de Fuhrmann, ¿no? El tipo 2 presenta una importante desmoplasia y fibrosis, una alteración celular. El tipo 3 relacionado con la anemia de células falciformes, ¿no? El tipo 2 y 3 son tumores de mal pronóstico, ya que al diagnóstico el 50% ya presentan metástasis. Este es el gran problema, ¿no? En general, ¿no? En general, este tipo 2 y 3 son los más frecuentes, y cuando uno ya diagnostica cáncer renal, ya ha hecho metástasis en la mitad de los pacientes, ¿no? Y la supervivencia no suele sobrepasar los 5 años, ¿no? O sea, cuando yo diagnostico cáncer, adenocarcinoma renal, ya tengo que pensar que la mitad de los pacientes se han hecho metástasis. Siguiente. ¿No? Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos los hereditarios. ¿Y cuáles son sus características? Que aparecen en edades tempranas, tienen pequeño tamaño, no están encapsuladas, son multifocales o puede presentarse en los 2 riñones, ¿no? Esos son los tipos hereditarios. Y estos, a su vez, tenemos varios tipos, ¿no? El tipo 1, la familia 1, por ejemplo, cuando hay translocación del cromosoma 3 al 8, ¿no? El 90% de los integrantes de la familia desarrolla el tumor antes de los 50 años en este tipo, ¿no? Tipo 1, familia 1. Familia 2, la translocación del cromosoma 3 al 6, como verán, pues son translocaciones que se presentan en los diferentes cromosomas que estamos mencionando, ¿no? La familia 3 es la translocación del cromosoma 3 al 11, ¿no? Siguiente. Y también tenemos las hereditarias, ¿no? El tipo 2, asociada a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Se caracteriza por la pérdida de brazo corto del cromosoma 3, ¿no? El 30% de los afectados desarrollan carcinoma de células renales, el 15% adenomas renales, el 50% de quistes renales. Y esta enfermedad también se asocia a la presencia de angiomiolipomas que pueden coincidir con adenomas o adenocarcinomas. ¿Okay? Siguiente. Y tenemos también las esporádicas, ¿no?
Ahora, en estas esporádicas tenemos los agentes relacionados como la exposición al asbesto y al arsénico, el tabaquismo y obesidad. Se asocia a las enfermedades quísticas adquiridas postdiálisis, por ejemplo, ¿no? El 40% de los pacientes dializados desarrollan quistes y estas podrían asociarse, imagínense. Son enfermedades propias de los pacientes renales que con el tiempo en la diálisis adquieren quistes, ¿no? O también amiloidosis, como pueden tener los pacientes, pero dentro de los quistes podrían estar presentando esto, ¿no? El 40% de estos quistes se malignizan, originando adenocarcinomas quísticos, ¿no? Por esto, los pacientes dializados durante más de 3 años y los trasplantados que conservan sus riñones deben ser controlados periódicamente mediante coagulación. O sea, siempre, a pesar de que ya tenemos el paciente dializado años y su riñón está seco, decimos eso, ¿no? Ya ese riñón ya no sirve, está ahí. Pero, sin embargo, pueden adquirir quistes y esos quistes pueden malignizarse, ¿no? Igual los pacientes trasplantados. Ustedes saben que, y creo que sí les he mencionado, que los pacientes para trasplantarse, riñones nativos no se tocan, ahí se quedan, ¿no? Pero estos con el tiempo pueden formar quistes y pueden malignizarse, ¿no? Suele localizarse en la corteza renal, no son encapsulados, aunque pueden presentar una pseudocápsula formada por tejidos renales, ¿no? Al corte son sólidos, amarillentos y frecuentemente presentan áreas de necrosis y hemorragias. Y quistes también, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Sí, buenos días. Sí. Sí, dígame usted. Dígame. Hay que llamar a ver si usted desea conversar con el cirujano al 58 20 28 90. 58 28 90. 28, así es. Anexo 34 22. Y ahí hay que pedirle que sea persona el cirujano de turno, ¿no? El cirujano de turno. Si no, mándenme su nombre por esta vía y también podríamos averiguar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que desean saber? ¿Si ya lo han operado? ¿Si lo han operado? Ya. Ya. No entran de turno, sino los llaman cuando necesitan. Si es una emergencia realmente, yo lo tengo que llamar, no sé, al oftalmólogo, no sé, pues, al cirujano de cabeza y cuello. Eso lo hace el cirujano de turno. Es el cama, pues quieren que lo vean todos. Pero bueno, depende del caso. Hay casos que realmente ameriten, pero hay casos de que lo pueden ver mañana, por decir, ¿no? Señora, no es urgente este tema, pero yo quiero que lo vea ahorita, pero señora, no es urgente, lo más urgente es lo que estamos haciendo ahorita, pero yo quiero. Entonces, como no me hacen caso, le llamo al defensor del pueblo, le llamo a la fiscalía. Ese tema siempre se da, pero sería bueno saber el tema. ¿Cómo se llama el paciente? Desde ayer están haciendo problemas. Desde que han transferido, ¿ah? Por si acaso estamos llevando al Cusco, ya está en Abancay, estamos ya por Curahuasi, por si acaso alisten, lleven, en ese plan están ese paciente, ¿ah? A mí me han llamado desde Andahuaylas. Sí. En todo caso, bueno, tal vez amerita, pues, bueno, puedo estar haciendo un juicio previamente mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llamarle al cirujano y decirle, Toledo apellida, ¿no? Voy a ver también yo de mi parte. Sí, pero también podría dar una llamadita, como le decía, al 3422, y decir, a ver, con el cirujano de turno, por favor, estoy llamando a la fiscalía, entonces ahí, que nos dé la razón, ¿ya? Listo, muy bien, listo. No se preocupen, hasta luego.
Ya. Entonces, estos son los cortes de estos adenocarcinomas, fíjense, ¿no? Cómo pueden llegar a necrotizar, a formarse quistes, en fin, ¿no? A esclerosar. Siguiente. ¿No? Y los del tipo de células, mira, fíjense, tenemos las claras o de Grawitz, ¿no? El 90% son así de este tipo de células. También tenemos los granulares o oncocíticas, las basófilas o cromofílicas en un 10 a 20%, ¿no? Cromófogas, intersticio, bueno, sobre todo se ven a nivel del intersticio túbulo distal, la parte proximal del colector, y también fusiformes, o sea, son diferentes tipos de células que se pueden presentar en un adenocarcinoma. Siguiente. Igualmente, ¿no? Hay, bueno, desde el punto de vista citogenético podemos ver, pues, alteraciones, ¿no? Las no papilares, las papilares, con todas las características que están mencionadas acá. El siguiente. Ahora, las características biológicas también hay una gran versatilidad, o sea, la presentación clínica, ¿no? ¿No? Es terrible eso. A ver, perdónenme, señores. Aló. Sí. ¿Qué tal, qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Gran problema, a ver. A ver. Ya han llamado al fiscal, ya. Ya le han llamado al fiscal, por si acaso. Toledo, ¿no? De Andahuaylas. Sí, ya el gobernador me ha llamado el alcalde, todo el mundo ya. A ver, ¿qué ha pasado con ese paciente? Ya. Ay. Pero bueno, lamentablemente ahorita no puedes discutir con el doctor. Parece que nunca ha presentado su requerimiento de pago. Yo nunca he firmado un pago de este doctor. Mira, al decirte nunca, significa nunca los jefes o él presentará y los jefes no creo. Parece que no le están orientando bien cómo debe ser pagado, ¿no? Pero sin embargo hay que decirle que se tiene que pagar todas sus intervenciones. Solamente ayúdale también esto, Diana, ahora, dile, doctor, con la interconsulta que usted ya lo tiene a la mano, ¿no? Hace un informe como un externo, ¿no es cierto? Él ya está como externo. Hace un informe de lo que ha atendido y también si va a operar, que haga un informe, es nada más. Eso es todo para cobrar. Y nosotros tenemos ya tarifario inclusive ya. Bueno, yo le puedo llamar a quien sea, pero el problema es de que más que eso, parece que está habiendo concurso ahora. No sé pues si él habrá aprobado, va a decir, o sea, encima me chotean, encima quieren que yo vaya. Ese va a ser el gran problema. Más ese es el problema. Sí, justo está postulando a la plaza del doctor Tineo, el doctor Chávez. No sé pues cómo está el doctor Paucar, está el cuerpo médico, el colegio médico, los sindicatos están ahí de veedores. Tú no sabes que están ahí, el sindicato nacional, el cuerpo médico, colegio médico. Pero eso, a ver, diles a estos señores, a mí, por ejemplo, este chico me convenció porque viene del Almenar, es un tipo muy, muy bueno. Pero yo no sé, pues parece que lo han choteado, ¿eh? Por eso está medio asado. Yo estoy sospechando eso, porque no me ha llamado, porque yo le dije, oye, ojalá, claro, diría, pues caramba, si yo voy a trabajar ahí, no, caramba, yo voy. Ya, lo voy a llamar, a ver, lo voy a llamar, ¿ya? Sí, 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 sí.
Yo estaba preocupado de él. Yo le estaba llamando así, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu currículum? Yo quiero que ingreses, así. Y ya no me llama ahora. Ya no me llama. Porque no. Sí, pues, pero ojalá que esté sospechando mal, pero ojalá. A ver, voy a llamar, ¿ya? Tienen que entrar a sala. Es una fasciitis de cara, dices. Oftalmólogo también tiene que estar ahí. ¿Cómo? ¿Una? Ah, una micosis. Ya. Entonces, ese es Toledo, ¿no? Toledo. ¿Apellida Toledo el paciente? Ahorita me ha llamado la fiscal de turno. Ya, lo voy a llamar a Alexis, a ver, pues, cerrando los ojos, ojalá que haya aprobado, porque mañana es la entrevista, en la entrevista sí, pues hay que ayudarlo, ¿no? En la entrevista 21 la vamos a poner, pues 21. Lo va a decir al doctor Héctor. No, sí, es de nuestra institución. Y el chico ha estado apoyando desde hace tiempo. Sí, ya, listo. Ya, le voy a llamar, ya. Ok. Y ya. Ay, caray, se me fueron fastidiando, imagínense. Bueno, entonces, las características biológicas, estamos diciendo que tiene gran variabilidad, ¿no? En la presentación clínica hay síntomas locales que pueden ir como asintomáticos, ¿no? Incidentalmente pueden detectar, ¿no? Le hacen una ecografía, una tomografía por otra situación, lo encuentra. Eso se llama incidentaloma, ¿no? Puede haber la tríada de Guillain con hematuria, esa es la tríada de Guillain, dolor en flanco y tumor palpable, fíjense, ¿eh? ¿No? Hematuria, dolor en flanco y tumor palpable. ¿No? También puede haber síntomas paraneoplásicos, síntomas metastásicos, ¿no? Las metástasis pulmonares y son silentes, ¿no? Es lo peor en los pulmones. Siguiente. ¿No? Alta capacidad de metastatizar, 30% presenta metástasis al diagnosticar y 50% durante su evolución. Interacción con el sistema inmune, refractariedad al tratamiento, ¿no? Y se caracteriza por ser órgano productor y receptor de hormonas. Pueden presentar, dependiendo de dónde, qué órganos han afectado o han invadido, pueden producir síndromes paraneoplásicos con secreción de muchas hormonas, ¿no? Siguiente. El síndrome paraneoplásico, justamente lo que estaban diciendo, se presenta un 30 a 35%. Fíjense, a nivel hematológico puede producir anemia, una velocidad de sedimentación elevada, trombocitos, trombopenia, reacción leucemoide, alteración de la coagulación, eosinofilia, inmunológicas, la neuropatía, miopatía, amiloide, vasculitis, siguiente. ¿No? A nivel endocrino puede haber hormonas producidas por el riñón, con renina en un 20 al 40%, y que puede ir con hipertensión arterial, ¿no? Aumento de la eritropoietina que puede llevar a una poliglobulia. Las hormonas no producidas por el riñón también, ¿no? La paratormona, por ejemplo, con hipercalcemias, prostaglandina C, en fin, ¿no? ACTH, produciendo Cushing, o sea, síndromes paraneoplásicos, dependiendo, como les decía, de los órganos que puedan afectar, ¿no? A nivel metabólico puede haber aumento de la pirexia, del apetito, puede haber alteraciones generales como astenia, anorexia, pérdida de peso, caquexia, sudoración nocturna. Bioquímicos a nivel de hepático, puede haber una disfunción hepática, ¿no? El famoso síndrome de Stauffer de un 15 a 20%, ¿no? En fin, siguiente. No puede haber metástasis pulmonares, únicas o múltiples, ¿no? Metástasis pleurales, produciendo una pleuritis intensamente dolorosas, óseas, con lisis, con posibilidad de fracturas, varicoceles sintomáticos, siguiente. Y estos son los grados de diferenciación, pues, de las células de Fuhrman, ¿no? Están las características, ¿no? 4 grados, ¿no? Características en cuanto a tamaño, al contorno nuclear y a las características del nucleolo, ¿no? Siguiente. ¿No? Este es el estadiaje del adenocarcinoma, ¿no? Y como en todo este tumor, se clasifica de acuerdo al sistema del TNM, ¿no?
Entonces tenemos el T1, T2, ¿no? Y esto va a tener que ver mucho el tamaño del tumor, la extensión del tumor, ¿no? La invasión a ganglios linfáticos y las metástasis, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos hacer un estadiaje de cada uno de ellos. Siguiente. El diagnóstico, las pruebas mínimas recomendadas para el diagnóstico, ¿no? El estadiaje y seguimiento del tumor. Tenemos la radiografía de tórax, que hay que hacerlo, la ecografía renal y hepática, la tomografía helicoidal multicorte abdominal para estudios del diagnóstico de la extensión y afectación ganglionar. Y hay que hacer un examen de sangre, fosfatasa alcalina, la gamografía o el survey óseo, ¿no? Es muy importante en estos casos. Siguiente. Igual los radioisótopos, ¿no? También se utilizan para la clasificación, ¿no? Y esto utilizando radiofármacos, ¿no? Como el ácido dimercaptosuccínico, que se elimina por filtración glomerular, o sea, nos permite a nosotros definir mucho más específicamente estos tumores, ¿no? Siguiente. Siguiente, pásalo eso. Bueno, el pronóstico, bueno, en fin, la supervivencia a los 5 años, bueno, es bastante sombrío dependiendo del estadiaje, ¿no? Que va a dar el factor pronóstico, ¿no? El T1, T2, por ejemplo, 70 a 90%, viven a 5 años. T3, 40 a 60%. El T4, 10%, y cuando hay metástasis, 5%. O sea, poquísimos llegan pues a los 5 años. Por eso son tumores muy, muy malignos, ¿no? En cuanto al volumen, más de 6 centímetros de diámetro tiene mal pronóstico, se relaciona con las estadiajes ya más severas, ¿no? El tipo celular es el sarcomatoide celular, ¿no? No sobrevive más de 6 meses, es el más terrible, ¿no? Dentro de los tipos celulares que habíamos visto. El grado 3, solo 10%, el contenido celular de ADN aneuploide y tetraploide también es una característica que puede llevar a mal pronóstico. La eosinofilia igualmente. Siguiente. Siguiente. En cuanto al tratamiento, siguiente. A ver, cuando son tumores de menos de 4 centímetros resecables, se plantea la nefrectomía parcial o tumorectomía, ¿no? Y cuando son menos de 4 centímetros no resecables, porque uno es resecable, otros no, y mayor de 4 centímetros, la nefrectomía parcial, radical, ya, todo el riñón. Ahora, el tumor que invade cava, plantea la nefrectomía radical con tromectomía o resección de cava y si lo infiltra. Tumor con metástasis únicas, nefrectomía radical, exceres de metástasis. Tumor con metástasis múltiple, hay que plantear la nefrectomía, ¿no? O la embolización o la radioterapia de metástasis si hay dolor. Siguiente. Ahora, el tratamiento médico en tumores ya avanzados, la quimioterapia, se utiliza la bimplastina y la fluoxetina, 7 a 15% de respuesta con escasa eficacia y duración. Lamentablemente no hay respuestas adecuadas, ¿no? Y las inmunológicas específicas, en caso, por ejemplo, de metástasis ósea, puedes utilizar el interferón alfa y la interleuquina 2. Siguiente. No, acá tenemos las inmunológicas. Siguiente, pásalo eso. Bueno, en lo que es tumores más entonces nos interesa, ¿no? El adenocarcinoma como tal, ¿ya? Eso es lo que más vamos a enfatizar, ¿no? Como les decía, más del 90% de los tumores malignos es adenocarcinoma. O sea, si yo tengo un tumor, ¿no es cierto?, en un paciente adulto, tengo que ser mal pensado que podría ser fácilmente un cáncer maligno, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ya los otros, bueno, seguramente hacen curso, creo, de oncología ustedes, van a revisarlo más, pero más quería dar énfasis al adenocarcinoma. El homólogo en niños, ¿no? En niños, porque el adenocarcinoma, células claras que estamos haciendo, es más en adultos. El homólogo, el cáncer maligno en niños, el tumor de Wilms. ¿Ya? El tumor de Wilms. Muy bien, con eso acabamos y listo. Todos los capítulos que nos faltaba se ha concluido. ¿Ya?
Listo. Esto de los otros tumores que son benignos, lo pueden repasarlo, no hay mucho, pero les decía, más es por la frecuencia y la malignidad que hemos dado énfasis al adenocarcinoma. ¿Ya? Justamente les decía esto porque la preparación de esta presentación es mucho más amplia, ¿no? Pero en la otra simplificada solamente enfatiza la adenocarcinoma. Bueno, para fines del examen más se va a enfatizar en lo que es adenocarcinoma. ¿Ya? Listo, con eso hemos acabado, chicos, y bueno, hasta otra oportunidad. Ya esta semana, vamos a ya sacar las notas de las prácticas y todo esto, ¿no? Para que ya ustedes puedan tener finalmente vuestra noticia. Muy bien, me despido, que tengan buen domingo todos, hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Doctor, Sí. no sé si me puede compartir, por favor, sus diapositivas de urolitiasis. Ya, yo te lo voy a pasar. ¿Ya? Está bien. Ya, doctor, muchas gracias. Chao.